Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy, amigos míos, vamos a sumergirnos en un tema que sé que muchos de ustedes han estado esperando con muchísima expectativa. Después de tantos meses de planificación, de idas y venidas, de sueños y quizás alguna que otra discusión constructiva, por fin hemos llegado a un punto crucial. Si han leído bien en el título y saben de qué vamos a hablar, la decisión final sobre nuestro nuevo hogar tras la boda. Este ha sido sin duda uno de los rompecabezas más grandes a resolver en esta etapa tan emocionante de nuestras vidas, y estoy deseando compartir con ustedes todos los detalles, las dudas, las sorpresas y sobre todo, la alegría de haber cerrado este capítulo. Y antes de que nos lancemos de lleno en esta aventura, si todavía no lo han hecho, les invito de todo corazón a que se suscriban a nuestro canal. Es gratis, nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido que les encante y, lo más importante, así no se pierden nada de nuestras próximas experiencias. La verdad es que desde que comenzamos a pensar en casarnos, la idea de empezar nuestra vida juntos en un nuevo espacio se convirtió en una ilusión compartida. No se trataba solo de un techo sobre nuestras cabezas, sino de construir nuestro propio santuario, el primer capítulo de nuestra historia como matrimonio. Pero como bien saben, las ilusiones, por bonitas que sean, a veces requieren de mucho trabajo y decisiones importantes. Y la de la casa no fue la excepción. Fue un viaje, un verdadero periplo que se extendió por semanas, y no exagero, de revisar propiedades, de imaginar la vida en cada rincón, de sopesar pros y contras que al principio parecían casi inexistentes, pero que con el tiempo se volvieron gigantes y nos hicieron detenernos a reflexionar profundamente. Recuerdo que al principio estábamos en una especie de modo explorador, muy entusiasta, con los ojos puestos en todas las posibilidades. Mirábamos todo, desde pequeños apartamentos con encanto y detalles bohemios, hasta casas más amplias con un jardín que nos invitaba a soñar con veranos al aire libre y mascotas correteando. La emoción inicial era contagiosa. Cada anuncio que veíamos, cada visita, era como abrir un nuevo capítulo de un libro lleno de posibilidades, lleno de promesas de un futuro compartido. ¿Se imaginan? Un nuevo hogar, nuestro primer hogar como pareja casada. Es una imagen preciosa, ¿verdad? La anticipación de crear nuestro propio espacio, de llenarlo con nuestras pertenencias, nuestros recuerdos y, sobre todo, nuestro amor. Pero luego la realidad, como suele suceder y como la vida nos enseña constantemente, empezó a poner las cosas en su sitio, a aterrizarnos suavemente. Empezamos a darnos cuenta de que lo que parecía perfecto en las fotos, a veces no lo era tanto en persona. Ese piso muy bien ubicado que habíamos visto en línea, con una terraza espectacular, podía tener una distribución poco funcional que nos hacía tropezar con los muebles imaginarios, o una casa con mucho potencial de jardín, que nos prometía tardes de relax bajo el sol, podía estar demasiado lejos de nuestros trabajos, de nuestras familias, de nuestro círculo social. Y ahí es donde entró la fase de la selección rigurosa, una etapa donde la objetividad y la practicidad tuvieron que tomar las riendas. Empezamos a crear listas de prioridades, a desgranar lo que era realmente importante para nosotros. ¿Qué era indispensable? ¿Qué era deseable, pero no esencial? ¿De qué podíamos prescindir sin sentir que sacrificábamos algo fundamental? Y la primera gran pregunta que nos hicimos, la que nos generó más debate interno y externo, fue: ¿queremos algo que necesite reformas o algo listo para entrar a vivir? Esa fue una de las grandes disyuntivas que marcó este camino. Por un lado, la idea de hacerla nuestra desde cero, de tener el control total sobre cada detalle, de elegir cada azulejo, cada color de pared, de diseñar cada espacio a nuestro gusto, era súper tentadora. Poder transformar un espacio según nuestros gustos y necesidades, con la tranquilidad de que todo estaría hecho a nuestro modo, sin tener que adaptarnos a decisiones previas de otros. Pero por otro lado, también estaba la realidad ineludible del tiempo y del presupuesto. Las reformas, por pequeñas que sean, suelen ser costosas y, sobre todo, requieren mucha dedicación, mucha energía mental y física. Y con la boda en el horizonte, con todo el estrés y las miles de decisiones que eso conlleva, añadirle la complejidad de una reforma a gran escala, o incluso moderada, a nuestra agenda, bueno, digamos que no era la opción más relajada ni la más sensata en ese momento. Así que después de mucho sopesar, nos inclinamos, al menos inicialmente, por buscar algo que estuviera en buenas condiciones, o que necesitara reformas menores. Esto nos permitió acotar el campo de búsqueda y enfocarnos en propiedades que nos permitieran una mudanza m. ágil.
Y ahí se abrió otro abanico de posibilidades, otro nivel de profundidad en nuestra exploración. Nos centramos mucho en la ubicación, que se convirtió en un factor determinante, casi tan importante como las características de la propiedad en sí. Cerca de la ciudad, con toda su oferta y su dinamismo. En las afueras, buscando un remanso de paz. Un pueblo tranquilo con un ritmo de vida más pausado. Para nosotros, la ubicación era clave. Queríamos un equilibrio, una armonía entre la vida urbana y la tranquilidad del campo. Por un lado, nos encanta la energía de la ciudad, la oferta cultural inagotable, la facilidad para movernos y acceder a todo. Pero por otro, también anhelamos la tranquilidad, el contacto con la naturaleza, la posibilidad de desconectar del bullicio y, seamos honestos, quizás un poco más de espacio por nuestro dinero. Así que la búsqueda se enfocó en zonas periurbanas, en esos lugares que te ofrecen lo mejor de ambos mundos, esa simbiosis perfecta entre la conveniencia de la ciudad y la serenidad de la naturaleza. Lugares que te permiten estar a un corto trayecto en coche o transporte público del centro de la acción, pero que al regresar te ofrecen esa paz y ese silencio tan necesarios para recargar energías. Y entonces empezaron a aparecer las opciones, cada una con su propio encanto y sus propios desafíos. Algunas nos gustaron mucho o nos hicieron soñar despiertos, pero tenían algún inconveniente importante que nos hacía dudar. Por ejemplo, hubo una casa preciosa con un jardín enorme, lleno de árboles frutales y un estilo arquitectónico que nos enamoró a primera vista, nos transportó a otra época. El problema, el gran obstáculo, estaba a 1 hora y media de la ciudad, y las opciones de transporte público eran muy limitadas, casi inexistentes. Pensamos mucho en ello, en las implicaciones prácticas de esa distancia. ¿Seríamos capaces de adaptarnos a esa rutina de desplazamientos diarios? ¿Renunciaríamos a planes espontáneos, a cenas improvisadas con amigos, a visitas a última hora a nuestras familias por tener que planificar los desplazamientos con tanta antelación y asumir el coste de tiempo y de combustible? Al final, aunque nos costó, y hubo un momento de profunda reflexión, decidimos que quizás no era el momento para ese nivel de aislamiento, para ese sacrificio diario de tiempo valioso. Queremos sentirnos conectados, tener la libertad de movernos con agilidad y no sentirnos atados por la distancia. Luego estaba la opción de un piso en un edificio moderno, con todas las comodidades que se anuncian en los folletos, piscina comunitaria, gimnasio equipado, seguridad las 24 horas, todo muy atractivo y tentador sobre el papel. Pero al mismo tiempo sentíamos que nos faltaba ese toque personal, esa calidez, esa sensación de hogar que buscábamos con tanto ahínco. Las paredes parecían un poco frías e impersonales, y la idea de tener vecinos tan cerca en un espacio compartido, aunque necesario y habitual en la vida urbana, a veces nos hacía dudar. Queríamos un poco más de privacidad, de libertad para hacer ruido, de tener nuestro propio espacio sin sentirnos tan condicionados por las normas de la comunidad o por la proximidad de otros. Imaginábamos tener la libertad de poner nuestra música favorita a un volumen que nos permitiera disfrutarla sin preocupaciones, o de tener una charla animada en nuestro balcón sin temor a molestar. Las visitas se volvieron una rutina semanal, casi un ritual. Cada fin de semana era una nueva aventura inmobiliaria, un nuevo capítulo en nuestra búsqueda. Hacíamos fotos exhaustivas de cada rincón, tomábamos notas detalladas sobre las dimensiones, el estado de las instalaciones, los detalles que nos gustaban y los que no. Discutíamos sobre los detalles técnicos como la orientación de la casa, el tipo de calefacción, el aislamiento acústico, pero sobre todo, sobre los detalles más sentimentales, aquellos que hacen que un lugar se sienta como tuyo. ¿Imaginas las cenas aquí, en este comedor con vistas al jardín? ¿Cómo decoraríamos este rincón de la entrada? Quizás con una consola y un espejo, aquí podríamos poner nuestra pequeña biblioteca, nuestro rincón de lectura. La imaginación volaba, nos proyectábamos en el futuro, visualizando nuestra vida en cada espacio. Y con esa imaginación, también surgían las preocupaciones, las dudas racionales y a veces un poco irracionales. ¿Será una buena inversión a largo plazo? ¿Tendremos problemas con los vecinos, con la comunidad? ¿Estaremos cómodos, seremos felices en este lugar a largo plazo, en los próximos 5, 10, 20 años? Hubo momentos de frustración, no lo voy a negar, momentos en los que sentíamos que este sueño se estaba alargando demasiado. Cuando una opción que parecía perfecta, que nos había ilusionado enormemente, se esfumaba por un detalle inesperado, un problema estructural, un vicio oculto que descubríamos en el último momento, o cuando sentíamos que estábamos estancados, dando billú.
Vueltas en círculos y no encontrábamos nada que nos convenciera del todo, que nos hiciera sentir esa conexión especial. En esos momentos nos recordábamos mutuamente el objetivo, la razón por la que estábamos pasando por todo esto, nuestro futuro juntos, nuestro primer nidito de amor, nuestro proyecto de vida. Y esa visión compartida, nos daba el impulso necesario para seguir adelante, para no desfallecer. La comunicación fue fundamental en todo este proceso. Hablábamos mucho, éramos honestos con nuestras expectativas, con nuestros deseos, pero también con nuestras dudas y nuestros miedos. No queríamos tomar una decisión apresurada, una decisión de la que pudiéramos arrepentirnos en el futuro. Queríamos encontrar un lugar que cuando entráramos por primera vez, sintiéramos esa chispa, esa sensación inequívoca de aquí es, de que habíamos encontrado nuestro lugar en el mundo. Y entonces ocurrió. Después de tantas visitas, tantas conversaciones, tantas reflexiones, hubo una propiedad que, desde el primer momento en que cruzamos el umbral, nos hizo sentir algo especial, algo diferente. Era una casa no muy grande, pero con un diseño muy acogedor y funcional, que parecía estar hecha a nuestra medida. Tenía un pequeño jardín, perfecto para nuestras futuras barbacoas, para disfrutar de las tardes de primavera y para que un eventual perro corretee felizmente. Estaba ubicada en un barrio tranquilo con un ambiente familiar y seguro, pero con todos los servicios necesarios a poca distancia, supermercados, tiendas locales, parques donde dar paseos. Y lo mejor de todo, tenía un precio que se ajustaba a nuestro presupuesto, sin tener que hacer malabares financieros imposibles. Las visitas a esta casa fueron diferentes. No fue solo una inspección objetiva, fue una especie de premudanza mental, una visualización completa de nuestra vida allí. Nos imaginamos viviendo allí los desayunos tranquilos en el jardín, las tardes de lectura en el salón, las celebraciones íntimas con amigos y familiares. La luz natural que entraba por las ventanas, la distribución de las habitaciones que nos pareció perfecta para nuestras necesidades actuales y futuras. Incluso ese pequeño detalle que antes hubiéramos considerado un inconveniente, como la cocina que necesitaba una pequeña actualización estética, ahora lo veíamos como una oportunidad. Una oportunidad para poner nuestro propio sello, para personalizarla, para hacerla aún más nuestra, para que reflejara nuestro estilo y nuestras necesidades. La decisión, por supuesto, no fue impulsiva. La meditamos, la discutimos, la volvimos a discutir, analizando cada aspecto con detenimiento. Evaluamos los costes de la posible actualización de la cocina, pensamos en el tiempo que nos llevaría, consideramos el impacto de la mudanza. Pero la sensación general que teníamos era de entusiasmo contagioso y de que habíamos encontrado algo realmente especial, algo que resonaba con nosotros a un nivel más profundo. Era el equilibrio perfecto entre lo que buscábamos en términos de ubicación, tamaño, estilo y, por supuesto, precio. Sentimos que era un lugar donde podíamos crecer como pareja, donde podíamos crear recuerdos imborrables, donde podíamos empezar nuestra vida de casados de la mejor manera posible, con una base sólida y un hogar que nos hiciera sentir plenos y felices. Así que después de mucho reflexionar, de sopesar todas las opciones con la cabeza y con el corazón, y de sentir esa conexión innegable y esa sensación de hogar con este lugar, hemos tomado la decisión. Sí. Hemos decidido que este será nuestro nuevo hogar. Estamos increíblemente emocionados, eufóricos, llenos de una alegría indescriptible. Es un paso enorme y muy importante para nosotros, la consolidación de nuestro proyecto de vida juntos. Sentir que finalmente hemos encontrado ese espacio que va a ser el centro de nuestra vida como pareja, donde forjaremos nuestros recuerdos más preciados, es una sensación difícil de describir con palabras. Es una mezcla de alivio profundo por haber superado esta etapa tan crucial, de alegría desbordante por haber encontrado nuestro lugar, y de una anticipación emocionante por todo lo que vendrá. Claro que todavía quedan muchos detalles por resolver, la aventura no termina aquí. La mudanza en sí, la organización de las cajas, la contratación de una empresa de mudanzas, la decoración, quizás esa pequeña actualización en la cocina que mencioné. Son retos que afrontamos con optimismo y con la misma ilusión con la que empezamos esta búsqueda. Pero tener la decisión tomada, el lugar elegido, es un gran alivio, una liberación. Y sobre todo, es la confirmación de que estamos empezando esta nueva etapa de nuestras vidas, la vida de casados, con el pie derecho en un lugar que sentimos auténticamente nuestro, un lugar que nos acogerá y nos acompañará en cada paso. Quería compartir este momento tan importante con ustedes, porque ustedes son parte fundamental de esta comunidad, de esta familia.
virtual que hemos creado. Su apoyo, sus comentarios, sus ánimos a lo largo de este proceso, han significado muchísimo para nosotros. Han sido un pilar de fuerza en muchos momentos, especialmente en aquellos en los que la duda o la frustración hacían acto de presencia. Saber que tenemos su aliento nos ha impulsado a seguir adelante. Así que, para resumir un poquito todo este largo viaje, hemos pasado por un proceso largo y a veces complejo, evaluando muchísimas opciones, sopesando prioridades que cambiaban día a día, experimentando altibajos emocionales, y finalmente, hemos encontrado el hogar perfecto para nosotros, el lugar donde queremos construir nuestro futuro. Ha sido una montaña rusa de emociones, llena de incertidumbre, de esperanza, de ilusión, pero la recompensa, la sensación de haber encontrado nuestro lugar en el mundo, es sencillamente indescriptible. Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo, por dedicar su tiempo a compartir este momento tan significativo con nosotros y por ser parte activa de esta aventura. Su apoyo incondicional es lo que nos motiva a seguir compartiendo nuestras vidas, nuestras experiencias y nuestras ilusiones con ustedes. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes, quiero escuchar sus voces. ¿Han pasado por un proceso similar al buscar su hogar? ¿Qué consejos me darían para la mudanza, para la decoración, para los primeros pasos en un nuevo hogar? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos, interactuar con ustedes y aprender de sus valiosas experiencias. Y si les ha gustado este vídeo, si lo han encontrado interesante, útil o inspirador, por favor, no olviden darle a me gusta, es una forma muy sencilla de apoyarnos y de decirnos que les gusta nuestro contenido. Compartan este vídeo con sus amigos o familiares a quienes creen que les pueda interesar o que estén pasando por un proceso similar. Y por supuesto, si todavía no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos, que vendrán cargados de nuevas aventuras y experiencias. Nos vemos muy pronto en un próximo vídeo. Un abrazo enorme a todos.